7 de julio del 2020. ¿Qué tal? Muy buenos días, bienvenidos a su programa Contacto Directo. Empecemos revisando quiénes son hoy invitados. Nos acompañarán Raúl Tello, asambleísta por el Movimiento Unidos por Pastaza, integrante del BADI, el Bloque de Acción Democrática Independiente. Después de la grabación de una conversación entre el asambleísta Mendoza y Azuero, la Fiscalía llamó a declarar al presidente de la Asamblea, 7 asambleístas del BADI y la ministra de Gobierno. Así se manejan las mayorías móviles en la Asamblea, un reparto de contratos, de cargos públicos. El asambleísta Tello fue uno de los llamados por la Fiscalía. Lo vamos a conversar. También estará con nosotros Inés Manzano, abogada, ambientalista. 260 buques de una flota pesquera china en aguas adyacentes al mar territorial. Esta incursión que afecta directamente al ecosistema marino de las Islas Galápagos, un patrimonio de la humanidad. Y los efectos colaterales, comerciales y políticos. La actualidad, los protagonistas, el análisis y la información en Contacto Directo. Raúl Tello, asambleísta del BADI, bienvenido a Contacto Directo. Buenos días. Buenos días, muchas gracias. Un saludo a todos los televidentes. A las órdenes. Eliseo Azuero, el coordinador del BADI, tiene una orden de prisión en el caso Pedernales, el que está investigando Fiscalía, para autoridades, para asambleístas que son mencionados en una conversación privada entre Mendoza y el coordinador del BADI, donde a usted también se lo menciona, recordemos. Los primeros 370 que tú dijiste, eso se lo dieron a quienes. Eran como 90 por asambleísta. Pero hermano, entre el Freddy hasta... Pero es que debemos saber con quiénes contamos, porque la vía es jurídica y política. Ya voy a hablar con Helio. Sí, pero no solamente para el tema de la plata, ¿sí me entiende? Te entiendo. Pedirle a Romero que dé, imposible pedirle a Mechita. Mechita también cogió, pero Meche puede hablar con César, pues loco. Tú estabas hablando con ellos. Yo nunca les di. Yo no le di a ninguno de ellos. Sino Jalil. Escúchame, yo no creo que tú debas asumir la responsabilidad de cubrir esos montos. Es que en parte yo estoy como cabeza. Tú no los conoces. Tú... Le conozco a Tello. Tello también recibió. Guacho también recibió. Pero tú tienes que pedirle que le aprieten a César y a María Paula, pues. Usted dice que eso responde a una venganza de Mendoza. ¿Cómo? Si era una conversación privada, que no es que fue una declaración ante la Fiscalía. Mire, yo no he expresado de manera puntual a qué responde ese audio. La posibilidad de una retaliación es aquello. Quienes deberían de responderle al país y a la justicia a qué se debe ese audio son precisamente los dos interlocutores. Los dos interlocutores deben mencionar a qué se refieren cuando hablan de cogió, de recibió. Jamás el ex asambleísta Daniel Mendoza puede mencionar de que conmigo ha tenido por lo menos una reunión de carácter privada o una conversación de carácter telefónica. Peor aún, realizar una afirmación al respecto de haber recibido algo. En tal sentido, es absolutamente clara la posición que yo he tenido frente al asambleísta Mendoza, que le he cuestionado y le he combatido de manera directa en la Asamblea Nacional. El asambleísta Azuero tampoco puede expresar que a mí me haya entregado al menos un centavo de dólar. Peor todavía los montos que se señalan allí. Ni siquiera en calidad de préstamo. Y peor todavía fruto de esas reparticiones de las travesuras que han estado realizando. En ese marco también he expresado yo con absoluta claridad que al margen de las investigaciones que realiza la Fiscalía, yo pongo a disposición de los medios de comunicación, de los ciudadanos, primero, mis cuentas, mi declaración juramentada de bienes, de mi familia, y también me pongo en plena disposición de someterme al detector de mentiras, a la prueba del polígrafo, para que allí se compruebe si yo he recibido, como dije anteriormente, no ni 1,000, ni 90,000, ni 100,000 dólares, sino un
solo centavo. Ahora, además de esta grabación, asambleísta, la Fiscalía tiene otra del brazo derecho, el chofer de Mendoza, con 2 involucrados más, y ahí aparecen fotos de pacas de billetes, hay referencias nuevamente a asambleístas, hablan de cómo vaciaron la cuenta del contratista del hospital de Pedernales, que es lo increíble, es decir, la construcción que tenía que haber para la gente en Pedernales, un hospital que está en nada, en un terreno, y ahí hablan de cómo se repartieron ese dinero. En los chats mencionan nuevamente a 8 asambleístas, cheques. Casi todos los mencionados son del BADI, por eso es que pregunto cómo es que no saben ni siquiera de qué se trata, quién debe responder a esa conversación, si son ustedes los asambleístas del BADI los mencionados. ¿No tienen idea de a qué se refieren? Mire, uno se responde cuando se tiene conocimiento de algo. Si yo no tengo conocimiento, obviamente yo no puedo responder por aquello. No he tenido conocimiento ni siquiera de la relación existente entre el asambleísta Daniel Mendoza y el asambleísta Eliseo Azuero. Si usted revisa detenidamente ese audio que se ha hecho público, allí el asambleísta Mendoza es reiterativo al respecto de que recibieron los asambleístas, de que recibió Tello. Él menciona en varias oportunidades Tello. Es el asambleísta Mendoza. Y el asambleísta Azuero, frente a todos los cuestionamientos y preguntas del asambleísta Mendoza, es absolutamente evasivo, porque él jamás podrá afirmar en ningún espacio de que me haya entregado por parte de él o por parte de interpuesta persona alguna cantidad de dinero. Por otra parte, de ese grupo que se habla y que está vinculado en este delito por parte de la Fiscalía, yo no les conozco sino a los funcionarios públicos, a los 2 del SECOF, que les he visto en una sola oportunidad, al director del SECOF antes de que sea tal, y al subdirector en una sola oportunidad en la asamblea. De ahí no les he visto nunca más. A los demás involucrados, choferes, asesores, no he tenido la oportunidad de conocerles, peor todavía de reunirme con ellos. Tampoco podría asambleísta afirmar conocer nada en relación, porque siendo todos los asambleístas o la gran parte asambleístas del BADI los que están siendo mencionados, digo, ¿qué se conocía en la asamblea sobre si alguien estaba recibiendo favor alguno, sobre quién ponían en hospitales, cómo se manejaban los contratos, las construcciones, o quién podía estar recibiendo de ahí a pagar asambleísta? No hablemos de que haya alguien recibido directamente o a nombre suyo. Ya hemos visto cómo se manejan los casos de corrupción, donde ni siquiera aparecen o no figuran, pero responden justamente por esa injerencia, por ese poder, por los cargos que ejercen. Si usted revisa mi intervención en la sesión 667 de la Asamblea Nacional, yo le conmino, y de manera directa, al asambleísta Mendoza, cuando aún era tal, al respecto de que él se presta para determinadas actuaciones en la asamblea a cambio de recibir canonjías y de recibir plato de lentejas, le señalo allí. Y lo hago porque han existido voces al respecto de que él tenía un gran dominio en espacios de poder en la provincia de Manabí. Y lo digo porque existían esas voces. Pero de allí, de manera puntual, conocer hechos concretos, yo no he conocido. Y no he conocido tampoco esa relación existente entre el asambleísta Azuero y el asambleísta Mendoza. Para mí, aquello ha sido absolutamente ajeno. Pero si usted ya lo mencionó, asambleísta, en la asamblea, sobre que se conocía el poder que tenía el asambleísta Mendoza o la injerencia sobre contratos u hospitales, o si lo que estaba recibiendo era poco o mucho a cambio, un plato de lentejas, dice usted. Pero si ya se conocían sobre estos casos, ¿se sabía quién le daba el poder a Mendoza para poder justamente gestionar estos cargos o estos contratos, o eso ya no se enteraban? Mire, esos cuestionamientos yo le he hecho y lo hice también en el mes de diciembre en la Asamblea Nacional, por cuanto yo llegué a enterarme de que las decisiones de él en la Comisión de lo Económico que dirigía las realizaba
a partir de órdenes que recibía desde el Ministerio de Economía y Finanzas. Y yo allí fui claro en esa oportunidad y también en la última sesión, en la 667, al respecto de eso. Entonces, si un legislador no atiende los planteamientos, los pedidos, las opiniones en el ámbito legislativo hacen los legisladores y atiende a funcionarios del Ejecutivo, obviamente que está de por medio el tema de canonjías. No he tenido conocimiento pleno, objetivo de lo que él recibía, pero las actuaciones de él eran absolutamente claras desde hace mucho tiempo, inclusive en la propia Comisión de Fiscalización, cuando éramos parte, y donde yo también le he cuestionado al legislador Mendoza, cuando enviaban a los alternos a las sesiones de la Comisión de Fiscalización, cuando tenían que salvar a alguien, cuando inclusive en una oportunidad, en el juicio político, al ex superintendente de bancos, Cristian Cruz, que planteó este legislador, él inclusive se permitió plantear una moción para que se apruebe el informe de la comisión que sugería el juicio político, pero finalmente él termina votando en contra de su propia moción. Bueno, y luego, entonces, y lo que vemos de muchos de los juicios políticos, incluso en los que usted insistía, no prosperaban. Pero otro de los temas que se ha cuestionado a los asambleístas es si tienen, como es en su caso, usted ha reconocido que tiene amigos o parientes en la administración de Pastaza, en puestos importantes en la provincia que son designados por el gobierno o también en la asamblea. ¿Eso es verdad? ¿Están ahí desde cuándo? ¿Desde el gobierno anterior o responden a acuerdos con el gobierno actual? Mire, ahí lamentablemente desde quienes se dicen periodistas de investigación no únicamente ha existido mala fe, sino que inclusive yo creo que se lo ha hecho con fines de carácter político para ahí sí tratar de beneficiar en lo que será el futuro electoral aquí en la provincia de Pastaza a familiares. El expresar, por ejemplo, de que mi esposa está en la Contraloría General del Estado por gestión de este asambleísta, no hay falsedad más grande. Cuando ella está allí en ese espacio, desde antes que yo sea asambleísta, la única funcionaria que estuvo un tiempo en el Ministerio del Ambiente es mi cuñada, la única. Y te quiso vincular también a mi nombre. Primero, eso no es ningún cargo de importancia o que le dé relevancia a decisiones. Y en segundo lugar, el querer limitar la posibilidad de que algún familiar mío llegue a un espacio por yo ser asambleísta realmente es una cuestión absolutamente egoísta. Recién se ha hecho también una puntualización al respecto de un familiar mío, familiar político mío, que ha estado en el SECOF, pero no se toma en consideración que ese familiar político mío ya estuvo en el SECOF inclusive antes de que yo sea asambleísta. Es lamentable que se hagan ese tipo de puntualizaciones sin tener los elementos de prueba correspondientes. Es la respuesta de Raúl Tello, el asambleísta, acompañándonos hoy en Contacto Directo. Muchas gracias por haber estado con nosotros. A usted, muy amable, muchas gracias. 7 de la mañana con 13 minutos en Contacto Directo. Tenemos que hablar de otros temas. La prohibición china a las importaciones del mayor productor de camarones del Ecuador y la presencia de esa flota china de 260 buques en el borde de la zona económica exclusiva del mar territorial de Galápagos, que se dan justo después cuando el ministro de Finanzas, Richard Martínez, hizo este anuncio. En el caso de China, lo que estamos dialogando con las autoridades chinas es también un reperfilamiento, pero con ellos tiene otra dinámica la conversación porque a diferencia del grupo de tenedores de bonos, en el caso de China tenemos abiertas las puertas de acceso a financiamiento que hoy necesita el país. Entonces, es otra dinámica, evidentemente debemos aliviar también el flujo por esa vía, pero entendiendo que también va a haber más recursos que vengan de ese país para aliviar la difícil situación económica que estamos viviendo.
tal, Alfredo? Buenos días, ¿cómo te va? Buen día, Estefi. Buenos días a todos. Con dos dedos de frente se comprende que el Ecuador enfrenta política intimidatoria de principal acreedor bilateral para mantener perjudiciales preventas petroleras. El nuevo préstamo es por 2.400 millones de dólares, de los que 700 son para recomprarles deuda cara y a corto plazo. Además, preventas de crudo a precio que facilita doble reventa, de China a intermediarios y de estos a refinerías de Estados Unidos, maquillándose entonces que China es el principal socio comercial, ahora también como exportador de oro y cobre. China, primer acreedor bilateral, principal socio comercial y benefactor en el COVID como coartada. Además, prohibiendo temporalmente importación de camarones y con 260 buques industriales al borde de zona económica exclusiva, hacen urgente salir de esta esclavitud. Salida obvia es cambiar de acreedor que controla exportaciones petroleras y no petroleras. La alternativa para dinero fresco, reestructuración de deuda y balanza comercial es bono de reserva federal a 30 años, cero cupón, 10 años de gracia y acuerdos de comercio. Recuperación económica de primera potencia mundial requiere buena salud de socios comerciales, aunque sean pequeños como el Ecuador. En todo escenario hay un imperio. ¿Habría entonces que mandar a China a la punta del cuerno? Cuando regresemos estará Inés Manzano, abogada ambientalista. 260 buques de la flota pesquera china en aguas adyacentes al mar territorial. Revisamos el impacto ecológico, político y comercial. Ya venimos con eso, no se vaya. Hay alarma por la presencia de 260 buques de la flota pesquera china ahí en aguas internacionales adyacentes a la zona económica exclusiva del mar territorial de las Islas Galápagos. Inés Manzano, abogada ambientalista. Bienvenida a Contacto Directo. Buenos días, Estefi, buenos días a todas las personas que están viendo y escuchando. Buenos días también. Son dos amenazas que se ciernen sobre la vida marina en el mar territorial. La una concierne al ecosistema, la otra es comercial. Sobre el ecosistema, aunque la flota permanezca en aguas adyacentes de libre tránsito internacional, ¿cómo se está amenazando al ecosistema, al patrimonio de la humanidad, si no existe una barrera material que pueda separar las aguas internacionales? A ver, bueno, la verdad es que como son especies migratorias y sobre eso estamos hablando y esa es la preocupación, son peces transnacionales, le decimos, o especies migratorias como el atún, el jurel, el calamar gigante, bueno, eso no pesca el Ecuador, pero son parte de los ecosistemas y adicionalmente lo que tenemos es toda una serie de normas o tratados ratificados por el Ecuador y, por ejemplo, Código de Pesca Responsable, entre otras cosas, que hace que debemos, o mejor dicho, impulsa a que debamos de cuidar adecuadamente todas estas especies migratorias y sobre todo el ecosistema marino para que esas especies que son migratorias y que son el alimento para más de 3.100 millones de personas o de habitantes en el planeta, adicionalmente que corresponden como al 20% de su ingesta diaria de proteína, de ahí la importancia de asegurar este ecosistema marino y estos recursos naturales, en este caso pesqueros. Son aguas internacionales, pero están sometidas a normativa tanto para la protección del ecosistema como para la regulación de la pesca de especies migratorias. Hay organismos internacionales, hay acuerdos, hay instrumentos. Entonces, ¿qué falla ahí? ¿No son coercitivos o cómo hacer que se respeten?
A ver, definitivamente no hay un régimen sancionatorio como quisiéramos, y lo que existe, y tampoco deberíamos de querer llegar hasta la sanción, porque eso es cuando ya ocurre lo peor, como nos pasó hace unos años con una embarcación china y tenía 300 toneladas de aletas de tiburón. Realmente o sea, desde mi punto de vista, lo que pasa es varias cosas. Primero, la ausencia de la coordinación entre todas las instituciones del Estado que tienen estas competencias sobre los recursos naturales. La ignorancia, por decirlo de alguna manera, del mismo Estado, de la misma función ejecutiva, acerca de cuáles son sus competencias exclusivas. Y si tú lo ves en la Constitución, te enumera en el 261 y te dice tratados internacionales, el tema de los recursos naturales, entonces la defensa. Entonces solamente tenemos que sale un ministro de defensa, pero no sale nadie más, y el presidente sale con un tuit o un mensaje tan escueto cuando se está tratando de recursos pesqueros. Y lo otro que está pasando es que se debe de conocer, por ejemplo, en temas de relaciones internacionales, Cancillería, Ministerio del Ambiente, la misma presidencia, ellos mismos deberían de conocer todos estos tratados que estamos hablando, más los organismos regionales de organización pesquera que el Ecuador ha firmado, y que, por ejemplo, China ha firmado, que es la mayoría de la bandera china la que está en esas embarcaciones, y que tienen sus propias regulaciones en los cuales está súper enfático, pero así, lo voy a poner como superlativo, porque está enfático en que tú puedes con tus estados ribereños, es decir, con Colombia, con Perú, con Chile, que ya tenemos una historia de habernos, agrupado en la Declaración de Santiago, que nos daba las 200 millas de mar territorial, y puedes hacerlo con tus estados ribereños y conformar una comisión, pedir investigación, y de hecho, las mismas comisiones de estos organismos internacionales ya hay, como camino andado acerca en lo que ya se ha avanzado. Ahora, en el aspecto comercial, hay restricciones para la importación de productos de países que no estén respetando estándares sociales, ambientales, pero lo que tenemos aquí es que la pesca china es básicamente para consumo de ellos, interno, y además China es constantemente observada por la Comisión de Derechos Humanos, la ONU, la OIT, la OMC. Esta sería, una raya más al tigre. ¿Qué cabe? Que el Ecuador recurra diplomáticamente a que se trate este tema ya de gobierno a gobierno. No basta con este llamado, con una notificación. Es verdad, pero yo creo que lo que quieres es bien cierto. Ya deberían de sentarse presidente y tratarlo bilateralmente y desde el punto más alto. No hay que olvidarse la manera en que se organiza la parte pesquera china. Es por provincias, y las provincias son las que autorizan todas estas embarcaciones. Entonces, lo que debes de hacer un poco es eso, presidencia a presidencia, pero también hay algo muy importante. Nosotros necesitamos impulsar en la OMC, que es el Organismo Mundial del Comercio, el tema de que se prohíba completamente los subsidios a todo lo que sean pesca ilegal. Y en China tenemos evidencia de eso. Lo que puedes hacer y acceder es también a poder hacer la investigación y llegar inclusive hasta un tribunal especial. En la CONVEMAR lo tiene, y tú puedes acceder a ellos en temas de pesquerías y en temas de recursos, de conservación de especies, que sería este caso. Y tienes también adicionalmente unos casos, por ejemplo, mira, en el Tribunal del Mar, que es el tribunal que se instala por la CONVEMAR, ya existe el caso Chile versus la Unión Europea por el pez espada, y fue exactamente por lo mismo. Y entonces tú vas viendo que ya existen otros países que están aplicando su preocupación, o porque lleguen a sus puertos la pesca ilegal, o porque tú les estás dando combustible a estas embarcaciones, inclusive, y esto es lo más, que es algo que ha sido medio controversial, pero tú puedes abordar, de acuerdo a este acuerdo de Nueva York del año 1995, que se deriva de la CONVEMAR, tiene 3 artículos, 20, 21 y 23, y te dice que tú puedes abordar
fuera tu zona exclusiva económica a estas embarcaciones que estuvieran haciendo algo adicional y no tan bien. Como en lugar este caso, de permitir que se les pueda incluso abastecer con combustible, y esas son medidas que tiene que tomar el gobierno internamente. Inés Manzano acompañándonos hoy en Contacto Directo. Muchas gracias por haber estado con nosotros. Nada, gracias a ustedes. Una pausa, volvemos. Hasta aquí las entrevistas, ya viene Televistazo en la comunidad.